Mi gente bonita, manual para enamorarse, bienvenidos a otro monólogo de Dios. Hoy quiero hablar de algo que a mí me encanta y es este proceso de conversión en el cual nos encontramos todos, toda la vida. O sea, uno a veces piensa que, ¿sabes qué? Fui para el retiro de Emaús, fui a no sé dónde y ya me convertí. Sí, en ese momento hay un furor, hay una emoción, un encuentro increíble con el amado y uno en ese momento toma la decisión y dice, ¿sabes qué? Yo creo en Dios, yo quiero seguir a Dios. Pero después vienen las pruebas, las tentaciones, el desánimo y uno tiene que seguir alimentando todo esto porque si no, ¿qué pasa? Nos estancamos y no queremos seguir y ya, y punto y se acabó. Y es por eso que yo en este tiempo de Cuaresma quiero compartir con ustedes este libro que lo he venido compartiendo en otros monólogos, en otros podcasts que me regalaron y se llama A Merced de su Gracia. Aquí lo pueden ver. El monje que lo escribió se llama André Louvre. Yo lo compré, perdón, a mí me lo regalaron, pero lo pueden encontrar en Amazon. De hecho, se lo regalé al padre Osvaldo. Por Amazon lo encontré, no sé en qué otra parte, pero lo buscan en internet. Quizás se lo pueden bajar también, no sé, en PDF, en Google, si ponen A Merced de su Gracia. Lo recomiendo que lo oren. Miren, este libro, cuando yo lo empecé a leer en enero, me senté en el Santísimo y empecé a orarlo. ¿Qué quiere decir? No iba leyéndolo así rapidísimo, sino no. Leía un cierto párrafo, una página, unas cuantas páginas, y yo cuando sentía como que algo tocaba mi corazón, empezaba ese diálogo con Dios, empezaba a meditarlo, empezaba a decirle, papá Dios, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Qué estoy entendiendo? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Y empezó a surgir una serie de cosas que dije, wow, muchas veces estamos viviendo del hacer, incluso en la fe. Hacemos obras, y el Señor quiere que bajemos es al ser. Una vez me recuerdo que le dijo Papá Dios a San Francisco, Francisco, ¿qué pasa si un día se va todo esto? O sea, se van todas las obras. Y de hecho, cuando uno lee la biografía de San Francisco, hay un punto ya al final de su vida que los monjes los frailes empiezan a tomar, ¿no? Como posesión, empiezan a llevar la comunidad hacia otro lado y él se frustra un poco y le ora a Dios y le dice, mira, pero es que esta gente está haciendo esto. Y el Señor se le aparece y le dice, Francisco, no son las obras, eres tú, es tu ser lo que yo quiero, es tu corazón, porque déjamelo a mí, esta obra no es tuya, es mía. Y esto de verdad no se los digo a ustedes, me lo digo es a mí misma. Por eso cuando yo hago estos monólogos, lo que más me gusta es ese recordar, esa reflexión. No es para ustedes, no es manual para enamorarse, no son las obras, es cómo estoy acogiendo yo la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas áreas de mi vida en el cual me estoy alejando de Dios? ¿Cuáles son esas áreas de mi vida que no estoy viviendo en la gracia de Dios? Escuchaba un sacerdote hace poco en esta Cuaresma que decía, ¿qué es ser santo? Un santo es alguien que cumple la voluntad de Dios, punto. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Yo estoy viviendo la voluntad de Dios? ¿O estoy cumpliendo o haciendo mi voluntad? ¿Cuáles son esas áreas de mi vida que me estoy alejando de la voluntad de Dios? ¿Cuáles son esas áreas de mi vida que hay una interferencia con la voluntad de Dios? ¿Cuáles son esos pecados? ¿Cuáles son esos apegos, esos deseos desordenados que me impiden comunicarme bien con Dios? Que por eso escucho a veces interferencia y no escucho bien la voz de Dios. Porque los santos escuchaban a Dios de una manera que uno dice, wow, porque ellos vivían en esa gracia de Dios. Hay un santo que no sé si lo han leído, se llama San Juan de la Cruz. Tiene un libro espectacular que se llama Subida al Monte Carmelo. Lo recomiendo, de hecho grabé antes de empezar esta Cuaresma, un monólogo que habla del libro y él dice que hay 3 vías para llegar a Dios. Primero, la vía purgativa, cuando empezamos a purgar todo lo que ha entrado por nuestros sentidos, que son las ventanas del alma, porque todo lo que afecta a nuestra alma, nuestro espíritu, esos deseos desordenados, esas tentaciones que a veces caemos, es porque entró por nuestros sentidos. Y uno tiene que purgar esos sentidos, es decir, cuidar nuestro corazón con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que hacemos, desapegarnos de las cosas del mundo, de las cosas efímeras. Después él dice, viene vía iluminativa, cuando uno empieza
a recibir esa palabra de Dios, cuando uno empieza a vivir el Evangelio, a poner en práctica esa palabra de Dios, entonces, claro, hay que acercarse a los sacramentos, tenemos que escuchar la palabra de Dios, tenemos que poner en práctica esa palabra de Dios. Hay un ejemplo que a mí me encanta, que una vez prediqué y la compartí a un grupo de mujeres, y yo les decía, miren, cuando uno se compra un celular, uno empieza a tomar fotos en el celular y empiezas a llenar la memoria del celular y llega un punto en que la memoria está llena. Y tú vas a la memoria y empiezas a ver todas las fotos y son fotos de familia, de amigos, de esto y aquello. Y tú dices, no tengo más espacio para algo nuevo, para tomar una foto, por ejemplo, de una iglesia, que tiene que hacer uno borrar todas esas fotos viejas para darle espacio a lo nuevo. Lo mismo pasa en nuestra vida. Cuando nosotros nacimos empezamos a llenar nuestra mente, nuestra memoria, con cosas de mundo, cosas de mundo, cosas de mundo. Y ahora que hemos decidido dar ese paso, acercándonos a Dios en esa conversión, hay que empezar a llenar nuevas memorias, pero con Dios. Pero como la memoria está full, hay que empezar a purgar, es decir, a borrar todas esas cosas viejas para darle espacio en nuestra cabeza, en nuestra imaginación, en nuestra psique, en nuestra mente, a Papá Dios, en nuestra memoria. ¿No se han dado cuenta que muchas veces nosotros empezamos a tener pecados de pensamiento y tú dices, pero ¿cómo llegó esto acá? ¿Cómo yo llegué acá? Y todo eso entró por los sentidos. Por eso, ¿cómo se purifica la memoria? Con las Sagradas Escrituras, con los sacramentos. ¿Cómo se purifica el corazón? Con el sufrimiento, porque es el sufrimiento, es en ese dolor, en ese llanto, en esa ruptura que nos mantiene de rodillas en una oración constante. Ahí es cuando empezamos a orar con todo el corazón, a orar como cuando uno, decía un gran santo, un ejemplo espectacular, hay una oración que se llama el grito de la oración. Y es como, por ejemplo, un día tú vas caminando en una calle y te hayas caído en un pozo y quieres salir y empiezas a gritar con todas tus fuerzas, hey, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Y de repente alguien te escucha. Esa es la oración que nosotros hacemos en el sufrimiento. Es una oración que gritamos con todo el corazón y con todo nuestro ser, hey, Señor, sácame de aquí. Y eso es lo que nosotros queremos lograr hacer esta Cuaresma, purificarnos. Y la tercera vía que dice San Juan de la Cruz es la unitiva, cuando el Señor nos sumerge, nos une en esa divina voluntad. Es una unión de voluntades, de la humana con la divina. Nuestra alma humana fue creada en el cielo, mi gente. Y por eso el alma, el espíritu, siempre busca las cosas bellas, siempre busca ese deseo y ese anhelo de infinito. Pero como se encuentra en este cuerpo atrapado, como decía San Juan de la Cruz, no son palabras mías, busca las cosas del mundo, las cosas terrenas. Y es la gran lucha, por eso siempre donde ocurre la mayor batalla, combate espiritual, es aquí. Es nuestra carne humana peleando contra el espíritu. Por eso por eso San Pablo siempre habla de esta gran lucha. Y de hecho, en este libro, que yo quiero empezar con el capítulo 1, señalé unas cositas que las quiero compartir con ustedes, que habla del estado de conversión, de ese proceso de conversión. Y este monje nos explica que la conversión no es más que un retorno al alma, es decir, un retorno a la vida interior. La conversión, como dice aquí, no es más que un volver a empezar a ese retorno interior, por el cual nuestra pobreza humana se une al espíritu. Vuelvo y repito porque me enredo un poquito acá. Y dice así, la conversión, mi gente, no es más que un volver a empezar a ese retorno interior, por el que nuestra pobreza humana, lo que Pablo llamaba la carne, se vuelve hacia la gracia de Dios. Es decir, pasa de toda esta ley de letra a vivir del espíritu. Por eso prácticas como el ayuno, la mortificación, todo esto nos hace más sensibles a ese mundo interior, a poder entrar a lo más profundo y reconocer, como decía al principio, cuáles son, Señor, esas áreas de mi vida que yo no te estoy dando gloria, cuáles son esas áreas de mi vida que me alejo, que me desmotivan, que por eso me mantienen en tristeza, porque a veces no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y hay otra palabrita que nos señala acá André en este libro, que también vuelvo y repito, nos las dice San Pablo, y nos dice la metanoia. Este tiempo de Cuaresma, este tiempo de conversión, nos sirve para entrar en la metanoia. ¿Qué es la metanoia? Cambiar nuestra manera de pensar para que pueda cambiar nuestra manera de actuar. Pero ¿cómo nosotros podemos empezar
a cambiar nuestra manera de pensar y ver las cosas distintas, alimentándonos de la palabra de Dios, nutriéndonos de los sacramentos. Como decía ahorita, si nuestro celular está lleno de fotos viejas, memorias viejas, ahora hay que empezar a llenar el celular con nuevas memorias, con de Dios, de nuestra conversión. Lo mismo tiene que pasar acá en nuestra alma, en nuestra memoria. Es decir, ¿sabes qué? Voy a ir a misa para escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo uno empieza a conocer a Dios o cómo uno empieza a enamorarse de Dios si no lo escuchamos? Tenemos que buscar, leer sobre Él y es de una manera, como yo digo, sobrenatural, que eso se empieza a quedar aquí en nuestra memoria, aquí en el subconsciente, y de repente tú vas a ver que empiezas a actuar distinto. ¿Pero por qué actúas distinto? Porque empieza a cambiar tu manera de pensar y ahora uno empieza a cambiar la forma en que actuaba. Hey, antes era una persona demasiado impaciente, ahora empiezo a ser paciente, y son los pequeños cambios y los grandes milagros que el Señor empieza a hacer en nuestra vida. A veces uno quiere milagros grandísimos, pero el gran milagro, yo creo, y yo siempre le digo, papá Dios, es ir cambiando nuestro carácter, ir dejando esa soberbia, ir dejando el querer controlar, por ejemplo, todo. Y solamente cuando nos ponemos bajo la mirada de Dios es como nosotros podemos empezar a oxigenar nuestro cerebro cuando estamos en el Santísimo y empezar a ver las cosas con la perspectiva de Dios, empezar a ver, hey, ya va, es que este sufrimiento quizás me está hablando de algo. Este sufrimiento, aunque me duela, aunque no lo entiendo, quizás el Señor me está queriendo dar un mensaje de fortaleza, un mensaje para doblar rodilla, porque solo en ese momento, como decías, cuando nos ponemos chiquitos, humildes, bajamos cabeza, nos postramos ante Dios, es como uno empieza a leer la vida. ¿Qué es lo que el Señor hoy te está queriendo decir con la vida que llevas? Y la Cuaresma es un paréntesis, o es el gran paréntesis en la historia de la humanidad, donde decimos, ¿sabes qué? Voy a poner un alto, el freno de mano en el carro, y voy a entrar en este silencio, le voy a bajar 2 al ruido del mundo y voy a escuchar a Dios. Voy a escuchar cómo Dios me habla en el silencio, en el corazón, en esa tranquilidad. Una de las cosas que nos dice este monje es que el proceso de conversión es siempre, es toda la vida. Eso no es que hoy fui para este retiro y ya salí convertido y ya. No, toda la vida siempre vamos a estar convirtiéndonos, porque toda la vida es un proceso de ir madurando la fe, de crecer en la fe. Y el Señor lo que quiere es purificarnos, quitándonos esas manchas del alma, quitándonos esas viejas costumbres, esos pecados, esas adicciones, esa forma de hablar. Entonces, de que quizás somos personas muy rudas al hablar y herimos a las personas. Entonces, es una transformación que el Señor va reconstruyendo. Por eso siempre estamos en conversión. Una vez escuchaba a un amigo que decía, nosotros somos un proyecto de llegar a ser. O sea, el ser humano es el proyecto de Dios de llegar a ser. ¿Y hacer qué? A ser santos, como Él es santo. Ese es el mandato de Dios, pero eso no ocurre un día para el otro. Entonces, por eso la conversión es toda la vida. Y acá, Él nos dice, hay 3 etapas, ¿verdad? En todo este camino espiritual, como yo decía ahorita en San Juan de la Cruz, que es la vía purgativa, iluminativa y unitiva. Acá él dice, está la primera etapa que se llama la increencia y el pecado, está la segunda etapa que se llama la conversión y la tercera que se llama la búsqueda de la perfección. Pero el error más grande que tenemos todos los seres humanos es que nosotros pensamos que ya todos estamos en la búsqueda de la perfección. Ya nos convertimos, ya cumplimos un par de pecados, cumplimos un par de mandamientos, perdón, y vamos a misa diaria, entonces ya, o sea, estoy tranquilo, estoy relajado. No. Nosotros siempre, como nos dice acá, vamos a estar en las 3 etapas a la vez. No es por separado. Esto no es una escalera que uno va, digamos, ya pasé de pecador a convertido y ahora perfecto. No. Aquí nos dice, en la vida cotidiana siempre se van a cruzar las 3 etapas. Nunca vamos a estar totalmente en una o en otra. ¿Por qué? Porque un día vamos a caer. Fíjense, algo muy interesante. El Señor no hubiese instituido el sacramento de la confesión para toda la vida. O sea, nos hubiese dicho, ¿sabes qué? Ustedes tienen 5 oportunidades y listo, solo hay esas. No, o sea, quiere decir que ya estaba implícito, o sea, que nosotros vamos a caer, que nosotros somos débiles, que nuestra carne es débil, que de alguna u otra manera vamos a estar fallándole a Dios. Entonces, por eso está ese sacramento de la confesión y por eso aquí nos dice, siempre vamos a pasar de la etapa de conversión a la etapa de esta vez estamos buscando más la perfección, pero después
caemos en un pecado durísimo. ¿Para qué? Para que el Señor nos enseñe, ¿sabes qué? Sé humilde, no son tus fuerzas, son las fuerzas de Dios. Ustedes no han visto lo curioso que San Pablo siempre le decía, Señor, quítame esto, quítame esto. Y el Señor le dijo, no, no te voy a quitar ese aguijón. ¿Por qué Dios no le quitó ese aguijón a San Pablo? Uno, para mantenerlo consciente de su debilidad, consciente de su miseria, para mantenerlo humilde, para que no se creyese, mira, yo soy Pablo y hablo de una manera elocuente, cuántas personas no se han convertido. No, lo mantiene humilde, orando y saber, como dijo, solo mi gracia te basta. Y ese era el motor de San Pablo, la lucha de San Pablo, ese querer siempre buscar ese bien, pero sabía que era débil y que solo lo puede hacer es Dios, no uno. Lo otro que nos dice aquí que me encanta es que él nos recalca que hasta el último momento de nuestras vidas, hasta que digamos adiós en ese suspiro, siempre vamos a estar en estas 3 etapas. Y por eso nos dice acá, no podemos permanecer en la categoría de las personas que Jesús ha dicho que no necesitan conversión, porque el Señor nos dice, no, ustedes necesitan conversión, no aquellos. Y no podemos caer en ese cuento de creernos perfectos. Esto no es cuestión de forma de hago 4 rosarios o fórmulas. Esto es cuestión de tener una relación íntima, personal con nuestro Señor. Como dije, no es hacer, es llegar a ser. Hacer sin tantas cosas. Y para llegar ahí, mi gente, para llegar que todo esto que nos está entrando acá en la mente llegue al corazón, es un proceso muy grande. Ustedes lo han visto con el pueblo de Israel en el Éxodo. El Señor podía llevar al pueblo de Israel de un lado al otro, por un camino más rápido y más fácil. Sí. De hecho, cuando leen el Éxodo lo dice. Moisés, mira, no los lleves por este camino más corto, sino llévalos por el camino más largo. ¿Por qué el camino más largo? Para que esté ese proceso de purificación, para en cada dolor, en cada sufrimiento se fuera purificando su corazón. Otra cosa que nos dice acá y que me fascina es, no puede darse otra santidad aquí abajo, pues la gracia no puede actuar de otra manera. Es reconociéndonos débiles y pecadores como en ese momento empieza a actuar la gracia. Y como empecé todo esto, que dice, convertirse es volver a empezar ese retorno interior. Pablo llama la carne todo esto débil y por eso hay que volver a vivir del espíritu. Y nos echa un cuento que me fascina, Antonio el Grande, el patriarca de todos estos padres del desierto. Hasta el último momento de su vida decía, hoy debo empezar de nuevo, todavía tengo que convertirme, ahora es que empieza. Y este señor ya era un santo, imagínense, o sea, un santo en la tierra. Ya la gente iba y le decía, wow, qué increíble, y la humildad de este hombre que decía, hasta todavía no me he empezado a convertir, hoy tengo que empezar de nuevo. ¿Qué queda para nosotros, mi gente? Hay que profundizar. Otra de las cosas que yo señalé, porque bueno, he señalado muchísimas, pero quería tocar este tema de la conversión, es aquí cuando nos dice, en efecto, la conversión es un asunto de tiempo. El hombre necesita tiempo y Dios quiere también necesitar tiempo con nosotros. Partiríamos de una imagen totalmente errónea del hombre si pensásemos que las cosas importantes de la vida humana pudiesen realizarse inmediatamente y de una vez para siempre. El hombre está hecho de tal manera que necesita tiempo para crecer, tiempo para madurar y desplegar todas sus capacidades. Dios lo sabe mejor que nosotros. Por eso espera, no abandona nunca, es indulgente, longánimo. Aquí nos está diciendo que todo es un proceso. Por eso y me encanta siempre volver ahí, cuando uno tiene estos destellos y estas consolaciones tan grandes, hey, ya va, vamos a empezar a madurar nuestra fe, no vamos a quedarnos una fe de sentimiento, que esta cuaresma, que esta nos haga comprender, entender que somos un proyecto de llegar a ser, que toma tiempo, que decirle al Señor, Señor, quiero regresar a ti, muéstrame esas áreas de mi vida en las cuales me alejo de ti, quiero indagar en lo más profundo de mi corazón. Y es ahí cuando uno empieza a agarrarle un gusto tan grande a toda esta vida espiritual y no la toma como un momento y ya,
porque al final tenemos que ser fieles, mi gente, fieles. Salimos de la cuaresma, estamos increíbles, Jesús resucita en nosotros, pero ¿después qué? ¿Después qué va a pasar? Tenemos que estar siempre fieles a Dios. Nosotros fuimos llamados a ser fieles. Esa es la gran belleza de todo esto, es permanecer siempre ahí a los pies del Señor. Pase lo que pase, hay momentos que nuestra barca se va a mover, hay momentos que nuestra barca va a estar para un lado, pero esa es la belleza de la conversión, cómo el Señor nos empieza a ir mostrando todas esas cosas en nuestra vida, que empieza a ir purificando, nos empieza a mostrar todas esas capacidades que tenemos, todas nuestras fragilidades. Y bendito Dios, bendito Dios. Así que yo te invito en esta cuaresma que vuelvas tu corazón a Dios, que empieces a leer este libro que se llama A merced de su gracia, que empieces a leer San Juan de la Cruz. Y como dice aquí, si tememos las intervenciones de Dios, si las interpretamos como una expresión de su cólera, estamos todavía anclados en lo provisional. No veamos a Dios como un Dios que hoy nos quita, mañana nos da. No, como dice acá, tenemos que empezar a ver cómo nos habla Dios, cómo el Señor nos está a través de estas situaciones que nos pone en el camino, felices, no tan felices, cómo Él nos está hablando, cómo Él nos está purificando, cómo Él nos está puliendo, cómo Él nos está diciendo, hey, ahora te quiero fortaleciéndote en esta virtud, ahora te quiero trabajando acá. Y la mejor manera para hacerlo es este tiempo, mi gente. Vive esta cuaresma como si fuera la primera, la última. Y no te desanimes, vamos con todo. Haz tu práctica del ayuno como puedas. Si es a pan y agua, ofrece algo que no puedas. Si caíste, vuelve a empezar. Lo más bonito de todo es volverse a levantar, como dice aquí. La cuaresma, la conversión, es un volver al retorno de nuestra alma, es un volver a nuestro interior, es un volver al espíritu, es un volver a comenzar. Y esa es la belleza de todo esto. Mi gente linda de Manual para Enamorarse, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Los que se quedaron hasta el final de este video, compártelo, ve los otros videos que hemos hecho con el Padre, escucha los testimonios del ayuno, escribe ahí Manual para Enamorarse ayuno. Acá abajo voy a dejar un link para la peregrinación que, si Dios lo permite, vamos a hacer este año a Tierra Santa, octubre 9 al 18. Es una peregrinación en español, la información está en inglés. También, si Dios lo permite, ya quedan, creo que poquitos cupos, como 4 cupos para Medjugorje. Abajo voy a dejar también el número, que va a ser en abril, del 11 al 17 de abril, a Medjugorje. Y bueno, ahí estaremos. Así que un beso, se les quiere y que Dios los bendiga. Chaito.